Bendito el Señor. Precioso Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, en esta hora, Padre, seguimos en tu presencia, Señor, y nos ponemos en tus manos, Padre Santo, bendito, encomendándonos para recibir tu preciosa palabra, Padre. Te rogamos que seas tú hablando con nosotros, mi Señor, porque venimos a escuchar tu voz, tu palabra, Señor, y necesitamos, Padre, que seas tú, mi Señor, ministrando sobre cada uno, no solamente los que estamos aquí presentes, sino los que escucharán después, Señor, que puedan sentirse en tu presencia, recibiendo tu palabra, y seas tú ministrando, Señor, en la mente, corazón, en el alma, Señor, para que realmente estemos abiertos de par en par para recibir tu preciosa palabra, Padre, y que ella llegue como tiene que llegar, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, como una exhortación, Padre Santo, Padre amado, mi Señor, como el aliento, como la reprensión, Padre, como la muestra de amor tan grande y preciosa que tú nos has dado, Padre Santo, como salvación, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, te rogamos en esta hora, Señor, que tú estés aligerando los pasos de los que no han llegado, Señor, que los estés trayendo, Padre Santo bendito. Te rogamos en el nombre de Jesús, mi Señor, que tú estés obrando en aquellos que no se están congregando, los que estén apartados, Señor, que tú los estés ayudando a volverse a ti, Padre Santo bendito. Te rogamos por los que están enfermos para que tú les estés dando sanidad, Padre, tanto enfermedad física como espiritual, Señor. Rescata aún a todos aquellos que están en prisiones de oscuridad, Padre Santo bendito, en confusión, libera, rescata, Señor, en el nombre de Jesús, y ayuda a todos y cada uno de los de tu pueblo, Padre Santo, en el nombre de Jesús, mi Señor, para que realmente podamos estar peleando la batalla, Padre, hoy y cada día, Señor, hasta tu venida, Señor, o hasta que nos toque partir, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Precioso el Señor. Alabado sea su nombre. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Vamos a ir a San Mateo. Precioso el Señor. 11:25. Creo que en el 11:28 lo sabemos de memoria todo. Pero, bueno, ahí es donde el Señor nos va a hablar, porque por más que lo sepamos de memoria la letra, a veces el entendimiento no está bien inculcado, no lo tenemos bien grabado, no tenemos todo el entendimiento siempre, amén. O simplemente el Señor nos quiere refrescar el entendimiento, refrescar el conocimiento, amén. Dice ahí, el subtítulo dice, venid a mí y descansad. Bendito Señor. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Precioso es el Señor. El Señor nos hace descansar, amén. Nos llama, bendito Padre, y nos dice, venid a mí. O sea que es una acción nuestra, ¿no? Dice, no dice el Señor, espérate ahí que yo voy. Dice, venid a mí, amén. Dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Amén. Vamos a ir despacito aquí. Esta palabra me trae a memoria otro pasaje que vamos a mirar ahora después en 1 Corintios 2. Precioso el Señor. Pero acá cuando dice, y la revelaste a los niños, ¿sí? O sea que el entendimiento el Señor se lo da a los niños, pero no a los niños de edad. El otro día escuchábamos una prédica del hermano Danilo que explicaba el significado de lo que es niño, ¿verdad? El niño es alguien que no tiene maldad, que tiene inocencia, ¿verdad? Que hace las cosas sin malicia, ¿verdad? No niño de edad, sino niño de maldad, ¿sí? Inexperiente. Alguien que está inocente, limpio, ¿verdad?
Eso es un niño. Y entonces acá dice, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, o sea, a aquellos que se limpian. ¿Sí? Dice que el Señor aún nos limpia la conciencia, se lleva nuestra culpa, nos hace estar inocentemente delante de Él, porque si hacemos alguna cosa mala no es a conciencia y enseguida vamos a las rodillas, ¿verdad? Entonces llegamos a ser como niños, ¿verdad? Que las fallas que tenemos no son premeditadas, ¿sí? Como las personas adultas grandes, o sea, van y hacen, ¿sí? Van y simplemente acometen, amén. Simplemente hacen las cosas. Pero aquí el Señor revela a aquellos que son limpios de corazón, ¿verdad? Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y ahí dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Sí? Y buscaba en el diccionario lo que es trabajado y lo que es cargado, ¿no? Porque, o sea, es como que decimos, sí, yo entiendo lo que es, pero yendo al diccionario, ¿verdad? La carga, dice, carga, acción de poner cosas sobre un animal, a hombros de una persona o sobre un vehículo para transportarla, conjunto de cosas para transportarlas, peso que sostiene una estructura. Dice, obligación que conlleva un estado, oficio o empleo. Tributo, impuesto u obligación costosa que pesa sobre una persona o propiedad. Y dice, situación penosa que cansa, gasta o hace sufrir a una persona. ¿Sí? Entonces uno cuando está cargado puede estar atribulado con muchas cosas que tiene que hacer, puede estar cargado con cosas, con un peso que carga un dolor, una tristeza, una angustia, ¿sí? Pero si vemos la carga, no es de la persona, es algo que la persona lleva, pero no es de la persona. Y el Señor nos llama a venir a Él y descansar, entregarle las cargas, ¿sí? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y Él nos hará descansar, ¿sí? Esa es la carga. El trabajo, dice, trabajados, los que están trabajados, ¿no? Dice, trabajado, que está cansado o aviejado por haber trabajado o padecido, que está lleno de trabajos, ocupaciones, atribulado, ¿sí? Trabajado, dice, cansado o aviejado. Cuando uno llega al, ya está, no puedo más. Estamos trabajados, estamos muy cansados y agotados, ¿verdad? Más allá de todas las cosas, o sea, todas estas cargas tenemos que entender que como estamos viendo, no son de la persona, sino que son puestas. ¿Por quién son puestas? Muchas veces nosotros solos las tomamos, nos hacemos responsables de cosas que no nos corresponden, ¿verdad? Nosotros cargamos cargas que no tenemos que llevar, pero muchas veces, o sea, cuando la persona recién viene está trabajado por el diablo, cargado de angustias, de dolores, ¿sí? Porque ¿qué falta ahí? Arrepentimiento, perdón de sus pecados, carga con todo eso, ¿verdad? Entonces el Señor llama, ¿sí? A los que vienen de afuera, pero también a los que estamos adentro, que no nos olvidemos que nosotros tenemos que tener nuestra alma libre, ¿sí? Porque el Señor nos dice, y yo os haré descansar, ¿sí? Entonces nosotros que estamos en el camino, cuando nos sentimos cargados o trabajados, tenemos que ir a nuestro Señor Jesucristo y tenemos que aprender y ver realmente qué es lo que nos está faltando o qué es lo que nos está pasando, que no tenemos la paz, que no tenemos la tranquilidad, que realmente nos encontramos atribulados, cargados, cansados, ¿sí? Dice ahí en el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? O sea, Él nos va a hacer descansar y nos dice cómo, ¿sí? Llevad mi yugo. El yugo pesa, ¿no? El yugo, dice, la definición de yugo en lo que es la agricultura, ¿no? Dice, instrumento de madera en forma de dos arcos unidos a la que se unce la yunta de bueyes o caballería que tira de un carro o de un arado. ¿Tá? Eso pesa. El que ha visto una yunta sabe que no es muy liviano, ¿no? Pero aparte, o sea, lo que hace es imposibilitar que el buey
vaya para cualquier lado, ¿sí? Entonces acá nos dice el Señor, llevad mi yugo sobre nosotros. Nosotros estamos cargados y trabajados y Él nos dice que llevemos su yugo. ¿Qué es llevar el yugo del Señor? Es caminar a la par del Señor, ¿sí? 2 bueyes con un yugo caminan juntos. No hay, este buey ve allá una florcita linda y quiere ir, no puede ir. O van los dos, ¿sí? O no puede ir a buscar la florcita que le gustó. Tiene que seguir como el yugo lo guía, ¿verdad? Cuando nosotros estamos enyugados con el Señor Jesucristo, caminamos derechito por donde Él nos guía, ¿verdad? Entonces, para hallar descanso para nuestra alma, tenemos que llevar el yugo del Señor, ¿sí? Pero vamos a ver otras definiciones de yugo, ¿sí? Yugo, ese era, ¿no?, el que se pone y hace caminar. Dice, instrumento de madera en forma de 2 arcos unidos, a la que se unce la yunta de bueyes o caballerías que tira de un carro o de un arado. También dice que un yugo es una obligación, una atadura o dependencia que pesa sobre una persona, ¿sí? Llevándolo a lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, nosotros le debemos a Él la salvación, si lo aceptamos como nuestro Señor, ¿verdad? Y si no lo aceptamos también se la debemos y deudores somos porque Él pagó precio de sangre por todos. Dice, atadura o dependencia que pesa sobre una persona. Muchas veces nosotros decimos, ya no me pertenezco, soy de Cristo. Ese es el yugo. Ahora, si yo soy de Cristo, ¿puede ser que yo ande mucho tiempo cargado, atribulado, cansado? No, ¿verdad? Entonces tengo que prestar atención, ¿verdad? Dice otra partecita de la definición de yugo, dice, ley o dominio despótico ejercido sobre una persona, pueblo o país. También está el yugo del diablo, en el cual nos exhorta, y ahora vamos a ir a verlo para confirmar solamente en Gálatas 5:1. Ahora después vamos a ir, ¿verdad? Un yugo despótico, o sea, un yugo en el cual no hay nada de amor, ¿no? Nos tienen atados, y así estamos allá afuera, ¿sí? Y adentro podemos estar igual. Si nosotros nos desviamos o nos quitamos el yugo del Señor, si no caminamos a la par con nuestro Señor Jesucristo, siendo obedientes a su palabra, dejándonos guiar por Él, nos estamos enyugando con el diablo, ¿sí? Y el yugo del diablo es despótico, ¿sí? Es déspota, no tiene amor, no tiene misericordia. Creo que en un salmo, no me recuerdo bien, sé que lo leí el otro día, donde que dice, hablando del mismo diablo, de Satanás, dice que nunca le abriste la prisión a tus presos, o sea, él no da libertad en ningún momento, sino que aprisiona, amén. Dice en el 5, horca por debajo de la cual los antiguos romanos hacían pasar a sus enemigos vencidos y desarmados, ¿sí? Estas 2 últimas definiciones las vamos a ver de cuando nosotros estábamos enyugados con el diablo. Y que para que no volvamos a estar, ¿verdad? Como nos exhorta la palabra, que no volvamos a estar enyugados con el diablo, que no volvamos atrás, amén. Ahora después vamos a volver sobre esto, sobre las últimas 2 partes de definiciones de lo que es yugo, amén. Pero acá nuestro Señor Jesucristo, vamos al yugo de Cristo, que es el yugo que tiene que ser un deleite para nosotros, amén. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí? Ahora vamos a ir ahora después a mirar, tiene un llamado ahí en Jeremías 6:16, pero miren qué lindo, dice, porque el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sabemos que si nos ponemos el yugo del Señor, tenemos que caminar a la par del Señor. Y si el Señor es manso y humilde de corazón, nosotros tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Amén. No podemos, como poníamos recién el ejemplo del buey, nos gustó aquella florcita allá, y por más que quieramos ir, si estamos enyugados realmente con Cristo, no vamos a ir, ¿sí? Y entonces esa es la batalla espiritual nuestra. Quiero aquello, pero estoy enyugada con Cristo. Entonces peleo contra lo que quiero, que son mis voluntades, llevando cautivo todo a la obediencia de Cristo. Y sigo caminando, porque este yugo es el único que da, dice, descanso para vuestras almas, ¿sí? Entonces tengo que amar este yugo, ¿sí? Tengo que amar esta prisión, digamos, ¿sí? Él nos da libertad.
pero si estamos con Él, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar ese yugo. Y más nos aclara, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque uno dice en el mundo, dice, cuando uno está enamorado hace cualquier cosa, ¿verdad? O por amor, todo lo hago, ¿sí? Soy capaz de todas las cosas. Aún dicen los hombres, hasta la luna te bajo, ¿sí? ¿Verdad? Nosotros por amor a Cristo, al que nos salvó, al que nos da todas las cosas, no somos capaces de enjugarnos con Él. Caminamos ahí, pero no nos ponemos el yugo que nos asujete. Nos llega a tanto nuestro amor para llevar su yugo. Y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, ¿sí? ¿Cuál es la carga que el Señor nos pone? ¿Qué nos dice el Señor? El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y niéguese a sí mismo. ¿Cuál es la carga? Negarme, salirme del yugo y ir a buscar lo que me gusta. Esa es la carga que nos impone, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Vamos a mirar lo que dice ahí en Jeremías 6:16. Jeremías 6:16. Bendito el Señor, alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Ahí estaba el profeta, amén. Dice el subtítulo arriba en el 6, dice el juicio contra Jerusalén y Judá. O sea, está hablando al pueblo de Jerusalén y a Judá, sobre Israel. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso Padre. Gloria a Dios. 6:16. Amén. Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descansos para vuestras almas. Sí, dice también, más dijeron, no andaremos. Y ese era el pueblo de Israel rebelde, ¿sí? Que el Señor les daba, digamos, la receta para tener descanso en las almas, y ellos decían, no lo haremos, ¿sí? Capaz que ni lo decían con la boca, pero no lo hacían. Entonces dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Sendas antiguas, o sea que son sendas, primero, ya conocidas, ¿sí? Sendas en las cuales ya anduvieron y de las cuales se extraviaron. ¿Sí? Entonces dice como volverse al camino, ¿sí? Dice, andad por él, por el buen camino, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿sí? Y vamos a mirar, vámonos a San Juan 14. Bendito el Señor, porque todo esto lo sabemos, todo esto lo conocemos, amén. Pero por algo el Señor nos está hablando. Amén. ¿Será que realmente le estamos prestando atención o tenemos refrescado estos conocimientos? Precioso el Señor. San Juan 14, vamos a leer unos versículos nada más. 14, precioso el Señor. Dice el subtítulo en el 14, dice Jesús, el camino al Padre. Y ahí en Jeremías nos habla del buen camino. Amén. Dice, pero vamos a leer del 14:6. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Esos dos versículos vamos a leer nada más. Pero acá nos dice nuestro Señor Jesucristo, en mi Biblia están todas las letras en rojito. O sea, lo dijo Él mismo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Sí? El camino, el buen camino, las sendas. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Su palabra. Y la verdad y la vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hallar descanso para nuestras almas? Llevando el yugo del Señor, caminando por su camino, siguiendo sus pisadas. Es sencillísimo. Dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Está todo delante de nosotros presentado, ¿verdad? Ahora, que no seamos como el pueblo de Israel que dijo, no iremos, o no buscaremos, o no haremos. Amén. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí.
Si me conocieseis, también a mi Padre conocerías, y de ahora conocéis y le habéis visto. ¿Sí? Ahí estaba Cristo, Dios en carne, delante de ellos contestando, pero queda para nosotros, ¿sí? Realmente tenemos que aprender a escudriñarnos. Muchas veces le decimos al Señor, Señor, muéstranos si estamos errados, si nos estamos desviando, si falta algo, y tenemos todo delante de nosotros, y el Señor nos habla de distintas maneras. ¿Será que nosotros nos pusimos a pensar si tenemos paz? ¿Si tenemos descanso en nuestras almas? ¿Si nuestras almas están libres, solamente llevando las cargas que impone el trabajar para Cristo, o tenemos cargas de otro tipo? ¿Sí? Acordémonos de Marta. Como el Señor Jesús le dice, Marta, Marta, atribulada, afanada, se preocupaba por servir y quería que María también sirviera con ella, ¿sí? Y se quejaba delante del Señor Jesucristo porque María no le estaba ayudando. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo, María escogió la mejor parte, ¿sí? María estaba allí deleitada a los pies de Cristo, del único que le podía dar la salvación, el camino, la verdad y la vida. Ahí estaba María, extasiada, ¿sí? No atribulada ni cargada con todas otras cosas, que sí hay a nuestro alrededor, sí, pero que no nos pueden cargar ni atribular. El buey está en el yugo y alrededor de él hay campo, y él verá, está en la tierra, ¿sí? Haciendo el arado, cuando él quisiera estar en el campo, comiendo pasto, o no sé, quizás cobijándose debajo de un árbol a la sombra, en vez de estar al rayo del sol trabajando, cinchando el arado, ¿verdad? Ahí quisiera estar el buey, pero está en el yugo. ¿Sí? Ojo lo que nosotros queremos y lo que quiere nuestro Señor Jesucristo. No sea que nosotros nos hayamos desenyugado, ¿sí? Aprendamos a escudriñar si realmente nuestra alma está en paz, si está descansada nuestra alma. ¿Cuáles son las cargas que nosotros llevamos? Si son del ministerio, o sea, de trabajo para el Señor, cosas del camino, o son cargas como las leíamos recién, situaciones penosas, dice que cansa, gasta o hace sufrir a una persona, porque nuestro Señor Jesucristo no nos trae para sufrir. Nos prueba, pruebas, tenemos luchas, pero en toda la palabra de Él dice, estad gozosos. Si yo estoy cargado y trabajado, no estoy gozoso, no estoy gozosa, ¿verdad? Él nos llama a estar gozosos. Entonces yo tengo que aprender a escudriñar mi vida y ver cómo estoy delante del Señor. A veces le decimos, Señor, muéstrame cómo estoy, confróntame, yo lo digo personalmente, confróntame conmigo mismo, ayúdame a ver cómo estoy delante de ti. Y el Señor dirá, caramba, aprende a mirarte, aprende a ver cómo tú estás en paz, tu alma está tranquila, descansada, ¿qué cargas estás llevando? ¿Son la carga ligera que habla nuestro Señor Jesucristo ahí en Mateo? ¿O estamos llevando las cargas que imponen otras cosas? Tenemos que aprender a mirar eso, amén. Amén. Vamos a mirar ahora a Gálatas 5:1. Solo ese versículo vamos a leer y vamos a ver lo que es el yugo del diablo. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso es el Señor. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Sí? O sea, nos dice que llevemos su yugo y Él nos da una libertad. Esta libertad es la libertad de tener la salvación. Es la libertad, ¿sí?, de apartarnos del pecado. No es la libertad de libertinaje de hacer lo que se nos dé la gana. ¿Está? Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí? Y ahí nos vamos a lo que leíamos recién en la definición de yugo, ¿sí? Cuando decía ley o dominio despótico ejercido sobre una persona, pueblo o país, digamos mundo, sobre todo el mundo, ¿sí? Ley o dominio despótico, déspota, que no tiene misericordia ninguna, no tiene piedad. ¿Qué quiere el diablo? Robar, matar y destruir, ¿sí? Es una ley o dominio. ¿Por qué ley o dominio? Está la ley del pecado en la cual nosotros caemos si nos desligamos del yugo de Cristo. Entonces nosotros mismos le damos dominio al diablo sobre nuestras vidas. Y ahí estamos enyugados con el mismo diablo, ¿sí? Y quiero leer esto porque la verdad que lo busqué
es una parte de historia y está muy bueno, porque también tenemos que aprender a reconocer qué hace el yugo del diablo, ¿verdad? Vamos a leer primero acá, Gálatas 5:1. Vamos a leerlo de nuevo. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Amén. O sea, no, completamente no, nos dice nuestro Señor Jesucristo, al yugo de esclavitud, la que el diablo pone sobre nosotros. Amén. Y acá en una de las llamados de yugo, la definición de yugo, dice, horca por debajo de la cual los antiguos romanos hacían pasar a sus enemigos vencidos y desarmados. Realmente nosotros, cuando caemos de la gracia de Dios, ¿sí?, estamos en las manos del diablo. Somos vencidos y desarmados porque no tenemos nada, ¿sí? Voy a leerles rapidito lo que era que hacían los romanos, ¿sí? Dice, cuando los romanos vencían a sus enemigos, los subyugaban. Es decir, lo hacían pasar bajo el yugo. Algo que romanos sufrieron en carne propia. O sea, fue algo que a ellos le hicieron y por tanto ellos cada vez que vencían a alguien lo hacían, lo aplicaban. Dice, los arcos triunfales son una de las características más reconocibles de la arquitectura clásica romana, estructuras bajo las cuales los generales y comandantes victoriosos pasaban orgullosos festejando sus victorias y triunfos sobre el enemigo. O sea, un lugar donde pasaban todos triunfales, ¿no?, los que habían ganado la victoria. Dice, sin embargo, también existían los arcos del deshonor, no solo en Roma, sino así como también en toda la antigüedad y la Edad Media, se solía estilar ante la derrota del enemigo a construir un pequeño arco soportado por 3 lanzas. Este arco, denominado yugo, y tenía la intención de hacer pasar un muy mal momento a los combatientes enemigos que se habían rendido, ¿sí? Habían perdido y encima eran humillados y avergonzados. Dice, el travesaño de dicho arco era puesto a una altura tal que los soldados derrotados al pasar por debajo se vieran obligados a agachar sus cabezas, algo terriblemente humillante, mientras eran insultados y golpeados por el ejército victorioso, sin faltar las rocas arrojadas a los mismos y las carcajadas casi ensordecedoras de los vencedores. Imaginemos, un cristiano se desyuga y está en el mundo, es avergonzado, ¿sí? Y ahí están los demonios, escupiendo, insultando y riéndose a carcajadas porque ellos hicieron que el cristiano se saliera, ¿sí? Con tan poca cosa como llevar cargas que no nos corresponden. Con tan poca cosa, ¿sí?, y que no es poco, como no venía nuestro Señor Jesucristo a dejar las cargas. Con poco como no escudriñar nuestra vida y ver si realmente las cargas que estamos llevando son cargas del camino o son cargas de otra cosa, ¿sí? Entonces dice ahí, si ambos bandos, el victorioso y el derrotado, eran romanos, recordemos que Roma tuvo muchas guerras civiles, se ahorraban los latigazos y solo se limitaban a insultarlos y escupir en su dirección. O sea, de todas maneras, los humillaban. Dice, en efecto, la etimología de la palabra subyugar o subyugado significa precisamente bajo el yugo. El yugo generalmente se armaba atando 3 lanzas a manera de arco. Curiosamente, esta tradición no fue originada en Roma, sino que la adoptó de los tiempos cuando Roma era simplemente una ciudad más perdida en Italia entre tantas otras, ¿sí? O sea que ahí, acá dice, todavía cuenta la historia, dice, uno de esos enemigos que acechaban a Roma fueron los samnitas de Poncio, quienes en el año 321 a.C. derrotaron a los que en un siglo se convirtió en la capital del mundo tras una sangrienta y violenta batalla. Acto seguido, las fuerzas de Poncio, siguiendo la costumbre reinante, humillaron a sus prisioneros romanos. Estos efectivamente los privaron de su armamento y armaduras, armaron un yugo e hicieron pasar a los romanos debajo del mismo, ¿sí? O sea que cuando nosotros caemos, somos humillados. Muchas veces nosotros cuando estamos dentro del camino, enyugados o no, porque quizás estemos dentro del camino, pero no estemos llevando el yugo del Señor, muchas veces miramos el mundo, miramos las cosas que hace el mundo y decimos,
Qué triste, no se dan cuenta la ridiculez, no se dan cuenta la vergüenza. O sea, cómo el diablo se burla y hace lo que quiere con ellos. Realmente, ¿no? Una vez escuchaba a un predicador que decía que si realmente sacaran el techo de uno de los centros bailables y se pusieran a mirar, ¿no?, lo que hacen ahí, es ridículo. O sea, van a un baile a fumar, a tomar, a buscar mujeres, hombres, a bailar. O sea, cosas que el mundo practica tan naturalmente, es una vergüenza. El diablo celebra, ¿sí? Están subyugados, prisioneros. Como decía ahí, un control despótico, ¿verdad? Vamos a mirar nosotros lo que dice en 1 Corintios 2. Bendito el Señor. Bendito Padre, gloria a Dios. Santo y poderoso Padre Santo. Gloria a Dios. 1 Corintios 2. Alabado sea su nombre. Comienza ahí en el 2, dice, proclamando a Cristo crucificado. Y ese es Pablo, amén, hablando. Vamos a leerlo todo. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, él fue a predicarles la salvación que Cristo daba a través de la cruz, ¿sí? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Podemos ver que hay una llamada ahí en Hechos 18:9, ¿verdad? Que es cuando el Señor le dice, no tengas miedo, tengo mucho pueblo acá, ninguno te va a poner mano encima, habla, ¿sí? No con estas palabras, pero es lo que dicen. Dice, y ni mi palabra, en el 4, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Así fue presentado el Evangelio a los corintios, ¿sí? Ahora sigue diciendo en el 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? Vamos a detenernos ahí, porque acá habla de los que han alcanzado madurez. Y estas son las cosas que, digamos, son contradictorias y a la vez no. Nos decía nuestro Señor Jesucristo en Mateo 11, alabando al Padre, te alabo, Padre, porque te ha agradado revelar las cosas a los niños, no a los sabios. ¿Sí? ¿Quién es aquel que ha alcanzado madurez en el camino de Cristo? El que ha logrado ser como un niño, inocente, ¿sí? Sin culpa, limpio por la sangre de Cristo, que no comete pecado deliberado. Ese ha alcanzado madurez, ¿verdad? Entonces, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Dice el hombre natural. El hombre natural es aquel que no es espiritual y que no ha llegado a ser niño, ¿sí? Ese es el hombre natural. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero no nos vamos a quedar ahí.
Vamos a leer este versículo más. Enseguida le dice, de manera que yo, hermanos, en el 3, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Después vamos a seguir, no vamos a seguir hoy, pero ya hemos leído y sabemos, ¿verdad?, que los corintios tenían una cantidad de problemas, una exhortación. Entonces acá Pablo, del 6 al 16, les presenta y en realidad les dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. Le habla de la sabiduría. Pero les dice cuál es la sabiduría, les dice cuáles son los secretos que Dios le ha revelado a través del Espíritu Santo. ¿Lo dice? Porque el Espíritu Santo es quien lo revela. ¿A quién? A los que están en espíritu, a los que no son carnales, se los dice ahí. ¿Sí? Dice, el carnal no puede discernir las cosas del Espíritu. Y los exhorta más todavía, dice, de manera que yo en el 3 no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Y entendamos muy bien. Él no está diciendo que sean niños inocentes, sino que son inexpertos en Cristo, que no crecieron, que no avanzaron, que están perdidos. ¿Sí? Dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, o sea, siguen igual, porque no aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sos carnales y andás como hombres? ¿Sabes lo que está haciendo Pablo en este momento aquí? Es como cuando la madre nos sirve un plato de comida que no nos gusta y al costadito pone el postre, que sí nos gusta. Y nos dice, come eso porque es necesario que lo comas, es alimento, y después el postre. Si no te comes la comida, no tenés el postre. Entonces nosotros tenemos que dejar de ser carnales, ponernos el yugo, ser obedientes, ¿sí? Negarnos a todas las cosas. Acá estaban ellos, ¿sí?, los corintios, en esta reprensión dice, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones. Si seguimos leyendo los corintios, Pablo varias veces tiene que justificar su ministerio delante de los corintios. Se ve que muchos se dedicaban a criticar. Tenemos el caso de inmoralidad no juzgado, o sea, permitían el pecado, estaban en contenciones, discutían delante de los otros. Eran totalmente carnales, ¿sí? Entonces nosotros, para comernos el postre, para poder llegar a esta comunión con el Señor, para poder llegar a entender y discernir las cosas espirituales, tenemos que tener el yugo del Señor, ser obedientes a la palabra del Señor, para realmente poder entender y discernir todas las cosas y no ser niños en Cristo, que no es lo que nos llama a ser el Señor, ¿no? Nos llama a ser niños en cuanto a la inocencia, a la maldad, pero no niños inexpertos en Cristo, no. Por eso dice Pablo, acá en el 6, dice, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, los que llegaron a ser niños en inocencia, ¿sí? Niños en cuanto a la maldad. Dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, ¿sí? O sea, no es sabiduría que se entienda conversando. No, es sabiduría que la revela el Espíritu Santo. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Y el que revela los misterios y da el entendimiento es Dios a través del Espíritu Santo. Dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Eso está en Isaías 64:4. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo. El mundo espiritual lo vemos y lo escuchamos solamente que el Señor quiera. Si no, no lo vemos ni lo escuchamos. Dice, ni han subido en corazón de hombre. Subido, sube de abajo. No, el discernimiento y el entendimiento baja.
Dios nos da el entendimiento a través del Espíritu Santo. Acá dice, ni han subido en corazón de hombre, porque recordemos que dice de nuestro corazón que es malo y engañoso, ¿sí? Dice, esas son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y está el postre ahí, servido. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Volvemos al pasaje donde nos dice en Hebreos 4:12, ¿sí? Que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿sí? Más cortante que toda espada de dos filos, que separa el espíritu del alma, ¿sí? El espíritu nuestro sigue la guía del Espíritu Santo, por lo cual caminamos en el yugo. Nuestra alma quiere otras cosas, nuestra carne quiere otras cosas. Tenemos que gobernar a través del Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí está realmente como el Señor nos enseña cosas que no están explicadas. Tienen que bajar, no subir, no imaginarnos ni que suba de otro lado, amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, ¿sí? Para que realmente podamos entender y poner por obra todo lo que nos da nuestro Señor Jesucristo. O sea, abrir la mente, eso lo hace el Señor para poder entender cómo se pelea la batalla en el campo espiritual, ¿sí? Para poder entender aún el campo espiritual, cómo actúan los demonios, el diablo, todas las cosas. Tenemos que conocer a nuestro enemigo. En la palabra mucho nos habla, ¿sí? Pero de cómo vencerlo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con la guía del Espíritu Santo. Es Él el que nos enseña y nos ayuda a pelear la batalla. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, ¿sí? El que es carnal, el que se salió del yugo, ¿sí? O el que no ha llegado a poder ser un niño en cuanto a la malicia, no logra entender las cosas espirituales, ¿sí? Entonces nosotros necesitamos caminar en el yugo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo logramos? En obediencia, sencillamente, escudriñándonos a nosotros mismos. Es tan fácil, como dice el Señor, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Escudriñarnos a la luz de la palabra de Dios. ¿Cómo estamos realmente? ¿Qué cargas estamos llevando? Es que hay paz y gozo en nosotros, ¿sí? Y eso es un escudriñar diario, porque la paz se puede ir, pero nosotros tenemos que hacerla volver, ¿sí? El gozo se apaga y está en nosotros el estar atendiendo. Oh, me siento rara, me siento mal, estoy triste, ¿qué vino a mi vida? ¿Por qué estoy así? Continuamente, es un trabajo continuo y minucioso la salvación. Si nosotros nos descuidamos, nos perdemos. Por eso es con temor y temblor. Tenemos que velar en todo tiempo, ¿sí? Y velar que realmente estemos en el yugo del Señor, que estemos caminando con Él, que no estemos yendo en pos de otras cosas, ¿sí? Escudriñar que realmente lo que estemos haciendo sea la guía del Señor a través de su Espíritu Santo y no lo que a nosotros se nos antoja o nosotros que hagamos, ¿sí? Entonces tenemos que batallar contra la carne. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente, ¿sí? Cuando nosotros no logramos la comunión con el Espíritu Santo, muchas cosas nos resultan locas, ¿sí? Nos resultan increíbles. Pero nuestro Señor Jesucristo tiene todo poder. No hay cosas increíbles, ¿no? Entonces tenemos que realmente dejarnos guiar por Él. Dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie.
Esto que dice, pero no he juzgado de nadie, no quiere decir que nadie nos vaya a acusar ni que seamos intocables. No. Acá cuando habla de juzgar es de discernir, ¿sí? Dice, en cambio el espiritual, juzga todas las cosas, o sea, discierne, escudriña y ve la parte espiritual en todas las cosas que vive. Porque así nos enseña el Señor y el Espíritu Santo a vivir como seres espirituales que tenemos que ser y buscarle el lado espiritual a todas las cosas. Si yo me caigo en la calle, ¿sí? Para un hombre carnal se tropezó y se cayó, pero el que es espiritual lo lleva al campo espiritual, ¿sí? ¿Por qué me caí? ¿Por qué? Si mi Señor me cuida, me guarda, si yo pongo mis manos, estoy siendo probada, es una lucha. El diablo se levantó. ¿Por qué me caí? Yo no me caí porque sí. Es todo en el campo espiritual, ¿verdad? Y así tiene que ser. Por eso somos llamados a ser seres espirituales, a poder abrir nuestra mente y entender que todo es espiritual, que todo afecta al campo espiritual y que todo lo que pasa en nuestras vidas es espiritual. Si no, no diría la palabra de Dios que a los que le aman, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Para qué te puede ayudar a bien caerte y romperte la rodilla? Digamos para nada si somos carnales, pero si somos espirituales, para mucho, porque ese raspón de rodilla, voy a escudriñar mi vida espiritual. ¿Qué pasó acá? Me caí en lo carnal y ¿no será que me caí en lo espiritual también? El Señor me está llamando la atención. Estaré en prueba, estaré en lucha. Me olvidé de orar bien, no estoy orando bien, no estoy en comunión. Todo me ayuda bien, lo llevo al campo espiritual y ahí tengo la victoria, ¿sí? Ahora, el carnal no. Por eso dice así, en cambio el espiritual juzga, discierne, busca todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, o sea, a nosotros nadie nos entiende. Solo nuestro Señor Jesucristo nos entiende. Por eso somos locos para el mundo. Ellos no disciernen la manera de pensar de nosotros. No es que no nos juzguen, nos condenen o nos señalen, no. Discernir. No entienden lo que nosotros entendemos. Y si nosotros le fuéramos a explicar lo que el Señor nos enseña a entender, dirían que estamos locos. Es más, lo dice, ¿verdad? Entonces dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso es lo que tenemos que llegar a lograr, ¿sí? Yo no me atrevería a decir que tengo completamente la mente de Cristo, sino que voy camino o que lo intento o que lo anhelo, ¿verdad? Porque es una lucha, una batalla. Más dice la palabra de Dios, llevemos cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo, ¿sí? Nosotros tenemos que razonar y pensar cómo lo haría Cristo, que es un ser espiritual, ¿sí? Que vino en carne para dejarnos marcadas las pisadas. Entonces tenemos que aprender a ser espirituales para entender y avanzar. Si no somos niños. Y como Pablo les exhorta aquí, dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales. O sea, le está hablando de cuando lo fue a ver la primera vez, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. O sea, les explicó las cosas más sencillas. Porque aún no eras capaces, ni sois todavía. O sea, le dice, todavía siguen en lo mismo. Porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Sí? Entonces, que realmente esta exhortación nos sirva para abrir nuestros ojos. Si estamos enjugados con Cristo, pongamos por obra todas las cosas, escudriñemos todas las cosas en el campo espiritual, todo, para que realmente podamos tener la victoria. Porque si no, el diablo nos está haciendo pasar por abajo del arco ese de 3 flechas, ¿sí? Y nosotros tenemos que agachar la cabeza, y agachamos la cabeza porque nosotros le damos lugar al diablo. Porque nosotros no razonamos que todo es espiritual. No abrimos la mente a eso, ¿sí? ¿Quién nos da el entendimiento? ¿Quién nos da la sabiduría? Nuestro Señor. Pero si viene a mí y yo la tacho de locura y la rechazo, no, yo tengo que pedirle al Señor que me guíe, que me confirme, que me enseñe. Necesito esa relación íntima con el Señor para que realmente yo pueda ser un soldado de Cristo. Tengo que vivir el entrenamiento, ¿sí? Entonces necesito que el Señor me guíe. Y como este postre, digamos, que está ahí,
para que nosotros lo podamos comer, que es toda la sabiduría y el entendimiento en el campo espiritual, realmente comamos el plato de la comida que no nos gusta, que es ponernos el yugo de Cristo y podamos rechazar todas las cosas que a nuestra carnita le gustan, ¿sí? Y que podamos ser realmente espirituales caminando con ese yugo que es fácil y la carga ligera, ¿sí? Entonces que podamos realmente escudriñarnos. Si estuvimos en el yugo de Cristo y nos salimos, si nunca hemos llegado realmente a estar, la cosa es que el Señor hoy nos está hablando. Entonces que podamos poner eso por obra y que con gozo nos comamos el platito de la comida que no nos gusta para comernos el postre después y poder pelear la batalla en el campo espiritual. Amén. Vamos a hacer una oración entonces. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias, mi Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Padre. Sigue ministrando, Santo Dios, mi Señor, sobre nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón, para que realmente nosotros podamos discernir, Padre, el campo espiritual, mi Señor, para que podamos discernir la voz tuya, Señor, como dice tu preciosa palabra, que aquellos que te aman oyen tu voz y la siguen, Padre Santo bendito. Ayúdanos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Abre nuestras mentes, nuestros corazones para realmente, mi Señor, enrolarnos, Padre, en tu ejército y ser verdaderos soldados, mi Señor. Bendito Padre, cuando tú nos llamas a ser verdaderos adoradores que te adoren en espíritu y en verdad, Padre Santo, hemos de ser espíritu para ser agradables a ti, Señor. Y qué mejor adoración, Padre bendito, para ti, mi Señor, que pelear la buena batalla, Padre, en el nombre de Jesús, no solamente por nuestra salvación, Padre Santo, sino avanzando, Padre bendito, Dios de la gloria, en el campo espiritual contra el enemigo, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, el anhelo de nuestros corazones es que tú levantes, Padre, en cada uno de nosotros verdaderos soldados, Padre bendito, Dios de la gloria, enjugados a nuestro Señor Jesucristo, Padre, en obediencia y en amor, Padre Santo, que ese yugo, mi Señor, sea el amor, Padre bendito, hacia ti, el respeto y la veneración, Padre Santo, y así podamos, mi Señor, cada día, Padre, avanzar en el campo espiritual peleando la batalla, Señor. Padre, fortalécenos la fe, mi Señor, para poder seguir adelante, Padre, porque así como los soldados muchas veces se cansan y desmayan, mi Señor, nosotros necesitamos que tú nos renueves, mi Señor, que alientes nuestra fe, que abras nuestra mente, nuestro corazón, para poder entender, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, e ir más allá, Padre, para que realmente ese plato de postre que tú has puesto delante de nosotros, mi Señor bendito, que realmente son todas las sabidurías y entendimientos y discernimientos que solo tu Santo Espíritu revela, Señor, como habla el propio Pablo, Padre, podamos, mi Señor, degustarlo, Padre bendito, en el nombre de Jesús, mi Señor, dejando de ser, Padre Santo bendito, inexpertos en la palabra, inexpertos en el camino, mi Señor, y ser realmente niños, mi Señor, en cuanto, Padre, a nuestra malicia, en cuanto a nuestra maldad, Padre, ser niños inocentes, Padre bendito, Dios de la gloria, tomados de ti, mi Señor, haciendo uso de toda la sabiduría que tú nos das, Padre. En el nombre de Jesús, bendícenos, bendice a todos nuestros hermanos, mi Señor, bendice a todos los que escuchan, los que oyen, abre los entendimientos, rescata almas, mi Señor, en el nombre de Jesús, y glorifícate tú grandemente, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, gracias te doy, Señor. Amén. Precioso, Señor.